Trabajo junto con la licenciada María Baumgartz y la licenciada Ludmila Rojo. En esta ocasión voy a presentar un trabajo que hicimos juntas. El trabajo se llama Motivos de consulta, terapia física en los pacientes ambulatorios oncológicos pediátricos. El estudio comienza cuando ingreso de planta en el año 2016, en donde se genera un cargo en esa área. El hospital de día oncológico se había abierto una infraestructura nueva, una parte del edificio nuevo. Si bien ya funcionaba hace más de 25 años en el hospital de día oncológico, no había un cargo de kinesiología, o sea, un kinesiólogo en el área del CAI. ¿Sí? Previamente se derivaban a lo que es el gimnasio de rehabilitación. Bueno, y ahí se genera este cargo. Entonces comienzan a derivarme pacientes, distintos tipos de pacientes con diagnóstico de leucemia, con neuropatía por quimioterapia, pacientes postquirúrgicos de tumores del sistema nervioso central, con secuelas o con compromiso neurológico, pacientes postquirúrgicos de tumores sólidos. Específicamente nosotros vemos los pacientes con tumores óseos, sarcoma de Ewing y osteosarcomas. Y todos estos pacientes tenían efectos adversos por el cáncer y por sus tratamientos, ¿sí? Entonces, yo tenía que ver no solo la heterogeneidad de cantidad de pacientes, diferentes patologías, sino que tenía que ver con la edad. Nosotros en pediatría vemos pacientes del mes hasta los 18 años. La verdad que era un grupo muy heterogéneo de pacientes y todos tenían afectado lo que es la movilidad, la funcionalidad y en algunos casos la neurocognición. Particularmente los pacientes con secuelas de tumores del sistema nervioso central, que más allá de la cirugía también por la radioterapia pueden tener afectada lo que es la neurocognición. Así que son pacientes que nos demandan un gran desafío a nivel kinésico y demandan atención a largo plazo. Luego, cuando ingresa la licenciada María Baumgartz a lo largo de ese año, empezamos a buscar información sobre todo este tipo de pacientes, qué se hace a nivel kinésico a nivel internacional. Y la verdad que hay bastante información escrita en inglés, pero tiene que ver más que nada con guías de atención. No había información que nos dé cuáles eran los motivos de derivación a kinesiología, sino directamente apuntaban al tratamiento y están divididos en lo que es leucemias, en lo que son tumores sólidos y sistema nervioso central. No había un grupo tan heterogéneo ni un estudio que abarque tan abarcativo. Y en español la verdad que hay muy poca información. Entonces, hace un año y medio aparece el licenciado Mauro Andreu, nuestro asesor metodológico de investigación, y con el registro básico que yo tenía en ese momento, que empecé a registrar los datos y demás, programamos un trabajo de investigación. Dijo, bueno, vamos a poner un objetivo de trabajo y vamos a ver si podemos hacer la descripción de las características de nuestra población y cuáles eran los motivos de consulta a nuestro servicio. El diseño fue un estudio observacional, descriptivo, transversal, ya que solamente decidimos tomar el registro de la primera evaluación, y el retrospectivo, ya que fuimos en búsqueda de lo que son las historias clínicas digitales. El estudio se dio entre el 16 de febrero de 2016 y 31 de diciembre de 2018. Lo que hicimos con Mauro, la verdad que en principio fue organizar un poco esta información, hacer una base de datos bien detallada, bien específica y organizada para este trabajo, ¿sí? Entonces recolectamos los datos. Hace un año ingresa la kinesióloga Ludmila Rojo. La verdad que este fue un trabajo bastante arduo y empezamos a buscar toda la información de estas historias clínicas digitales, ¿no? Recolectamos información e hicimos esta base de datos. La realidad es que gracias a que hace varios años, ya más o menos 5 años, la información está en historias clínicas digitales, que si no hubiese sido por esto, yo estoy hace casi 9, 10 años en el hospital, y antes las historias clínicas estaban en papel. Y la realidad es que no hubiese sido posible tener todos los datos que hoy tenemos gracias a estas historias clínicas digitales, ¿no? Para hacer un trabajo de este carácter, por lo menos retrospectivo.
Entonces, una vez que teníamos toda la información, se hizo la tabla 1, en donde ponemos las características de los pacientes, y acá en distintos colores les muestro algunos datos que me parecen importantes comentarles. Por ejemplo, que toda nuestra población, el promedio de edad es de 9 años. Eso está en color rosa. Luego en color naranja vemos la clasificación de los pacientes, que los dividimos en tumores del sistema nervioso central, en leucemias y linfomas o en tumores sólidos. Estos pacientes están divididos así también por, no solo por la clasificación que se usa en el hospital, que es el registro oncológico hospitalario argentino, sino por la forma de atender a estos pacientes, ¿sí? En naranja vemos que los tumores del sistema nervioso central son la mayoría de los pacientes que tenemos. Sobre una N de 259, ellos representan el 44%. Y la realidad es que en el momento, esto para mí fue la verdad una sorpresa, porque yo pensaba que atendíamos más pacientes y veíamos pacientes con leucemia, que en realidad a nivel pediátrico, oncológico pediátrico, es la mayor cantidad de pacientes que hay. Pero sin embargo, nosotros de primera vez veíamos más pacientes con tumores del sistema nervioso central. Y luego los tumores sólidos, que es el color celeste, estos pacientes, si bien es un porcentaje más pequeño, es un 21%, en realidad a nivel general también es un porcentaje menor, entonces la relación no es tan baja. Y tanto los tumores del sistema nervioso central, que los que están en naranja, y los tumores sólidos, son pacientes que no solo vemos en la primera vez, sino que llevan un tratamiento kinésico con requerimiento de atender a largo plazo, ¿sí? En cambio, las leucemias, por ahí por el motivo de derivación, que puede ser por una neuropatía por quimio, por debilidad muscular general o disminución en el ROM, probablemente los veamos una vez y tengamos un seguimiento mucho más corto. En color naranja más abajo está puesto el número de 115 pacientes, que es un 44 pacientes con afecciones neurológicas, y la realidad es que coincide con los pacientes de tumor del sistema nervioso central. Bueno, en este gráfico de barras muestro lo que son las frecuencias y los porcentajes de histopatologías oncológicas derivadas de terapia física, y está dividido en los tres colores justamente en los grupos de atención. El color verde, las leucemias y linfomas, que tenemos una barra más larga, digamos es un 22% de esos pacientes. Luego el color azul son los tumores sólidos y el naranja son los tumores del sistema nervioso central. Que las últimas dos barras en realidad se sumarían, ¿sí? Acá lo que quise mostrar más que nada es que los meduloblastomas son un grupo una gran cantidad de pacientes que vemos nosotros. Son pacientes con tumores del sistema nervioso central ubicados en fosa posterior. Y la realidad es que estos pacientes son pacientes que nosotros vemos, que atendemos y tenemos un seguimiento a largo plazo y tienen una secuela neurológica muy severa. No todos, pero a nosotros nos llevan los más severos. Tienen alteraciones en la dilución, tienen ataxia, alteraciones en la marcha, en la movilidad. Son pacientes que inician con un cuadro muy severo, con mutismo akinético, directamente no hablan. Así que la verdad que tenemos un seguimiento bastante importante. En la tabla 2, acá también lo dividimos en los que son los grupos de leucemia, tumores sólidos y tumores del sistema nervioso central. Y les marco algunas características, digamos, en las presentaciones clínicas iniciales, que por ejemplo, lo que está en amarillo, arriba y abajo, que es la debilidad adquirida por inmovilización y la limitación en el ROM, están compartidas en casi todos los grupos, de patologías, ¿no? Entonces, esto nos da cuenta de que lo más probable es que todos los pacientes, la mayoría de los pacientes, tengan en su primera consulta de evaluación a kinesia debilidad adquirida por inmovilización y limitaciones en los rangos articulares. Por otro lado, bueno, había muchos pacientes que cursan con hemiparesia, ya que tenemos pacientes con tumores del sistema nervioso central, pacientes con ataxia. Acá hacia la derecha vemos que hay una N de 22 y estimamos que en realidad seguramente debe haber más, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en los primeros años no hemos hecho un registro de la ataxia con escalas específicas y al final de 2 años con las kinesiólogas que estábamos en el área pudimos tomar con escalas específicas de ataxia y poder determinar no solo por criterio clínico, que es lo que hacíamos antes, o criterio clínico del médico por la derivación, por neuro o por el clínico, sino que le tomábamos la escala de ataxia específica. Entonces probablemente este número sea mucho más grande. Y lo que es en la bibliografía, nosotros acá tenemos un porcentaje muy bajo, el porcentaje entre 10 y 20% de los pacientes con medulloblastoma que tienen ataxia, ¿sí?
Lo que tiene que ver con la disfagia es distinto, también el número es bajo, o sea, tenemos 12, 13 pacientes, sí, tenemos 12 o 13 pacientes con disfagia, que en realidad probablemente tengamos muchos más, porque estos pacientes con medulloblastoma, que es a los que más me refiero, en la primera evaluación no hagamos una evaluación de la disfagia, porque justamente como tiene un compromiso tan grande, en general empezamos por otro lado, empezamos a dar la evaluación kinésica general, motora, esos chicos que por ahí están en silla de ruedas que no comienzan a moverse, entonces empezamos por otro lugar y esta evaluación la hacemos seguramente en la segunda consulta. Y lo que es en color verde, lo que es la extravasación de citostáticos, fue una derivación no esperada y la verdad que teníamos varios pacientes. La extravasación es cuando la medicación de quimioterapia sale fuera del del vaso sanguíneo donde no debería estar, ¿no? Entonces pasa medicación que puede ser vesicante, irritante y puede lesionar. Nosotros veíamos varios pacientes, los primeros que nos derivaron, que presentaban limitación, más que nada en codo, y tenían limitación hacia la extensión de brazos. Digo, ¿qué hacemos con estos pacientes? Entonces tuvimos que investigar sobre el tema, saber qué medicación que se le coloca frío, calor, reforzar pautas, y luego, bueno, le dimos férulas y pautas y elocación y demás, pero fueron pacientes que realmente no esperamos esa derivación y los incluimos a nuestro grupo de pacientes que atendíamos a nivel kinésico. Bueno, por último, lo que es la frecuencia anual, o sea, de los pacientes que nos interconsultaban haciendo tratamiento de radioterapia, en este gráfico lo que queremos mostrar, en este gráfico lo que queremos mostrar es que al progresar los años nos derivaron mayor cantidad de pacientes haciendo radioterapia, que esto está vinculado también, creemos nosotras, con haber alertado, con saber el rol del kinesiólogo en el área, que los médicos sepan que estamos, entonces nos empezaron a liberar más pacientes, más cantidad de pacientes haciendo radioterapia, y no solo eso, sino que nosotros vivimos en los que son pre-radioterapia, intrarradioterapia y post-radioterapia. Y la realidad es que en el último año nos dieron más pacientes haciendo radioterapia, con lo cual habla de que la derivación fue temprana, fue precoz. Y la realidad es que nosotros apuntamos a eso, que la derivación sea precoz. Hay estudios que hablan que directamente en el momento del diagnóstico a los pacientes los derivan directamente a un agente de salud que hace rehabilitación, que después los deriva para mantenimiento, o otros pacientes que saben que probablemente tengan secuelas o compromiso artromuscular, entonces ya lo guían hacia lo que es terapia física o kinesiología. Y como conclusión, la verdad que pudimos conocer las características de nuestros pacientes, cuáles eran los motivos, por qué nos consultaban a los pacientes con esta enfermedad oncológica. Sabemos que el grupo de mayor diagnóstico es tumores del sistema nervioso central y que tanto la disminución en el rango articular y la debilidad muscular se está compartiendo en la mayoría o son los motivos de mayor consulta y se comparten todos los grupos de pacientes. Entonces, nosotros apuntamos a poder intervenir de forma precoz en esta rehabilitación, hacer evaluaciones específicas, que también para lo que es la escala de neuropatía, no se los nombré antes, pero la escala de neuropatía también la pudimos aplicar en los últimos años. Entonces, eso nos ayuda para poder optimizar lo que es el tratamiento con los pacientes, la evaluación, el tratamiento y darle una mejor calidad de vida durante todo este transcurso de la enfermedad de nuestra población. Bueno, por último quería agradecer a la licenciada Brenda Balsi por la colaboración en la recolección de datos y atención en los pacientes incluidos en el estudio, a nuestra jefa Susana Buceta, a Gustavo Olguín, a Lidia Fraquelli, Darío Barzotti, ellos son jefes de ONCO, ahora Darío Barzotti actualmente es director del hospital, y Pedro Zubizarreta también es jefe de todo el área de oncología, porque ellos han podido revisar nuestro trabajo, han hecho una revisión crítica del estudio, a los pacientes por su participación, que si bien es un trabajo retrospectivo, la realidad es que sin ellos no podemos haber hecho el trabajo, y a mi familia, que bueno, está siempre atrás de todo lo que hago en el día a día. No sé si alguien quiere preguntar algo, decir algo. Hola, ¿cómo andás, Florencia? Bueno, Hola, Mau. felicitaciones por la presentación. Bueno, ahí dejamos habilitado el chat por si alguien tiene alguna pregunta. Yo sí te quería consultar algo. Dos preguntas tengo. La primera,
es que asumo que, bueno, fue muy difícil para el equipo poder transmitir la importancia de la rehabilitación precoz o la intervención precoz en este grupo de pacientes. Me gustaría conocer cuáles fueron las dificultades y a partir de estos resultados, si ya son conocidos por el plantel médico, si hubo como un análisis de ellos y una puesta en crítica de cómo continuar el abordaje de estos pacientes, de intervenir con kinesiología y con la rehabilitación previamente a lo que se hacía comúnmente. Me gustaría escucharte. Sí, gracias por la pregunta, la verdad que es súper interesante. La verdad que el hospital de día de Onco es un hospital gigante, la verdad que en primero es enorme, tiene muchísimas, o sea, este área que se armó, yo conocí el anterior y era un poco más chico, no sé realmente cómo hacían porque hay mucho flujo de pacientes, no sé si siquiera decirlos, pero ingresan 450 pacientes de forma anual, promedio, de primera vez, y bueno, se atienden muchos pacientes en Onco, nunca se dejó de atender en la pandemia tampoco. Y el lugar es enorme, tiene muchos consultorios, tiene aproximadamente 10 consultorios de clínica y 10 consultorios de oncología, más un área de trasplante de médula ósea, en lo que es ambulatorio. Entonces, al principio hasta físicamente era difícil conocer a la gente, o sea, que la gente te conozca, ¿no? Y decir, hola, estoy acá, si me necesitan, acá estamos las kinesiólogas para atender a los pacientes. Justamente acá estoy con Tati, que ella vino a rotar, me acuerdo los primeros meses que ya había empezado, y yo le decía a Tati, la verdad, no sé cómo vamos a hacer, así que bueno, buscamos en lo que eran las listas en ese momento había compus y qué sé yo, hay compus, pero están destruidas, entonces nos fijamos en una compu y enviamos la lista de pacientes y decíamos, este paciente por ahí le podemos atender, y nos fuimos a ir haciendo conocidas, hablando con los oncólogos, con determinados grupos. Había médicos que sí conocía porque habían hecho cuando yo hice la beca hace, no sé, como 8 o 10 años, ellos también estaban ahí ya de planta, entonces me conocían. Así que bueno, en realidad fue de a poco. Y cuando a lo largo del tiempo ellos empezaron a ver que la verdad que los pacientes se adherían al tratamiento, que requerían kinesiología, y los médicos empezaron a consultarnos un poco más, tanto los clínicos como los oncólogos. Todavía hay médicos, yo estoy hace, no sé, 4 años van a ser, hay médicos que todavía no sé si realmente nos conocen. Y porque en el día a día es una vorágine muy grande, o sea, uno va, la verdad que con un ritmo muy alto. Por ahí sí, con esto de las historias clínicas en evolución del sistema y demás. Y ahora hace poco presentamos este trabajo en lo que son las jornadas de la SAOP, que justamente son las de este hospital. Y bueno, y ahí yo creo que también por ahí nos pudimos hacer conocer un poco y brindarles a los médicos esta llamada de atención y decir, bueno, tienen un recurso, podemos ayudar, podemos colaborar con los pacientes. Así que así de a poco fuimos haciendo el camino y seguimos. Y la otra pregunta, ¿a qué apuntábamos qué apuntábamos después de este trabajo? La realidad que la idea es poder ser un poco más específicos en las evaluaciones y prácticos también, porque si uno va con un millón de escalas y con un montón de cosas, la verdad que tampoco en la práctica diaria sirve tanto. O sea, sí ser específico con las evaluaciones, pero también evaluaciones que sirvan, porque los pacientes que vienen al hospital de día onco tienen justamente tratamientos ambulatorios, salen y entran y van a su casa o van al hotel o donde estén, y la verdad que están muy cansados. O sea, muchos pacientes están muy cansados y cuando llegan a kinesio muchas veces no quieren hacer nada. Entonces la realidad es que hay que poder medir qué cosas justamente tenemos que medir de acuerdo a qué patología de base tienen, cómo pensamos que pueden evolucionar y ser prácticos también en esta evaluación y tener un contexto del paciente. Son pacientes que sufren a nivel emocional mucho, tanto los chicos como la familia. Entonces, bueno, hay que entender un poco el contexto y cómo llega este paciente al momento en que lo vemos nosotros. No sé si te respondí la pregunta, pero... También aprovecho también para resaltar el gran grupo de trabajo que se armó. Recuerdo también, sí, en aquellas primeras reuniones yo ni había llegado de Garrahan todavía y las ganas que tenías de empezar a hacer investigación, como que te lo propusiste y bueno, lo lograste.
Ojalá no sea que sea simplemente un puntapié para seguir investigando y también contar un poco la experiencia creo, de este trabajo, la importancia de contar con una base de datos de calidad, ¿no? De calidad, de todo lo que nos costó depurar esta base de datos, de todos los errores arrastrados, a reanalizar porque había que corregir un dato de vuelta y otro dato de vuelta. Y esto, la importancia de tener una buena base de datos con datos confiables para que después los resultados sean válidos y no tener conclusiones espurias. Así que felicitaciones. Y una última pregunta que se me ocurrió ahora, que yo ya creo que te lo había consultado, que algo que me generaba un poco de ruido era, no sé si querés mostrar ahí el gráfico de barras creo que fue lo último que mostraste con respecto a lo que están aquí, ¿de radioterapia? lo de los años. Espera, ahí voy. Si mis compañeras quieren hablar, yo más que bienvenida. La verdad que me gustaría porque ellas, la verdad que participaron, colaboraron, hicieron todo en el trabajo. Ludmila cuando ingresó, la verdad que le puso todas las pilas, así que estoy muy contenta de trabajar con ellas también. Va, con los tres, ¿no? Así que bueno, acá tengo el gráfico. Ahí está. Bien, acá a mí, bueno, sí, como decís vos, coincido acá que con los años fue disminuyendo la interconsulta post-radioterapia y creo que incrementándose o trasladándose a la interconsulta intra-radioterapia. Pero creo que ahí hay un vacío que me parece que hay que explotarlo un poco más, que es la interconsulta pre, ¿no? Creo Sí. que ahí hay un campo que me parece que hay que empezar a marketinear un poco más. Y creo que la mejor forma de marketinear es esta, ¿no? Mostrando los resultados con números, ¿sí? Así que creo que es como para mí un punto de crítica a esto. No sé qué opinan ustedes, las autoras. ¿Cómo están? Bueno, voy a responder yo. La verdad que esta parte es un buen punto porque a nivel kinésico, como contó Flor, estamos de a poco, o sea, ahora ya el servicio de kinesiología en el CAIPO está muy asentado y como en todos los lugares, al principio costó, como contó ella, pero me parece que estamos haciendo una buena promoción, como decís vos, Mauro, porque las interconsultas a kinesio están cada vez más en aumento y lo que ahora estamos tratando de apuntar es a esto, a que el tratamiento de kinesio sea de forma preventiva, así como el paciente cuando ingresa al CAIPO o cuando ingresa a cualquier área del hospital, recibe es derivado a varias interconsultas que también, aunque todavía no tenga ninguna debilidad concreta, sea también derivado a kinesiología, porque en nuestro trabajo vimos que toda la población del paciente oncológico, cualquier patología termina, según nuestro estudio, con debilidad adquirida o con limitaciones en el rango articular. Entonces, si hacemos derivación precoz, aunque en cualquier patología, pre-tratamiento, pre-radioterapia, pre-quimioterapia, vamos a tener una mejor adherencia y una mejor respuesta. Así que sí, sería lo ideal. Bueno, sí, creo que es todo un proceso. Recuerdo, me han contado muchas veces la historia de cómo empezó el kinesiólogo a entrar a la terapia intensiva, ¿no? Creo que es años de empezar a ir juntando y poniendo ladrillitos hasta que se considere y se note la relevancia y la importancia del rol. Bueno, de mi parte, nada más. No sé si alguien ahí en el grupo, algún participante quisiera aportar o comentar algo, puede aprovecharlo ahora. Bueno, entonces felicitaciones Florencia, Ludmila, María por el gran trabajo y bueno, a seguir. ¿Sí? Muchas gracias por la presentación. Bueno, gracias. Bueno, a continuación tenemos el segundo trabajo del día que lo va a presentar Tatiana Cansobre, que junto con Julia Simonazzi desarrollaron un reporte de un caso que es la implementación de un protocolo de destete de la ventilación mecánica en un niño con atrofia muscular espinal tipo 1. Vamos a esperar ahí que se acomode tranquila Tatiana. Bueno, hola, buen día.
Mi nombre es Tatiana Canzore, soy kinesióloga del hospital y la idea de hoy es presentarles el reporte de un caso que escribimos este año con Julia Simonazzi, que se titula Implementación de un protocolo del STET de la ventilación mecánica en un niño con atrofia muscular espinal tipo 1. Sí, a modo introductorio lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre la atrofia muscular espinal, que es un trastorno autosómico recesivo que afecta a las neuronas motoras de la médula espinal y es una de las principales causas de muerte genética en realidad en la infancia, y que es una enfermedad progresiva que tiene diferentes formas de presentación, justamente siendo la tipo 1 la más severa. Con respecto al compromiso de estos pacientes, tenemos un compromiso de los músculos respiratorios muy importante, ¿sí? Que tenemos un diafragma que es proporcionalmente más fuerte con respecto al resto de los músculos respiratorios, y justamente esta debilidad de los músculos va a generar que el paciente tenga predisposición a generar atelectasias, ¿sí? Disminución de capacidad vital y la predisposición a generar atelectasias y disminución de la extensibilidad del tórax también. Aparte, estos pacientes tienen trastornos vulvares que van a generar microaspiraciones, mal manejo de las secreciones y mucha cialorrea con justamente disfagia, que es lo que va a predisponer a que estos pacientes tengan intercurrencias respiratorias, tal vez no por algún virus, sino justamente por estas microaspiraciones constantes que tienen diariamente. Con respecto a estos pacientes, cuando están en intercurrencia o justamente dificultad respiratoria por la enfermedad de base, nuestra primera línea de tratamiento es la ventilación no invasiva 24 horas. Sin embargo, siempre es una de las posibilidades que el paciente continúe con dificultad respiratoria, con altos requerimientos de oxígeno, y que la terapia de higiene bronquial que realicemos con estos pacientes no sea suficiente e ingrese a ventilación mecánica. Cuando estos pacientes ingresan a ventilación mecánica, la verdad que el winning para los kinesiólogos, por lo menos acá en nuestro hospital, es un desafío, porque son pacientes con mucha predisposición al fracaso, justamente por su compromiso muscular, ¿sí? Esta debilidad muscular, esta tos inefectiva, el mal manejo de secreciones y esta cialorrea constante genera una dificultad justamente para su destete. Por esta razón, nosotros en el hospital utilizamos el protocolo de Bush justamente para la desvinculación de la presión positiva de estos pacientes, y la idea de hoy es contarles nuestra experiencia. El motivo por el cual realizamos el trabajo es porque hasta el día de la fecha no existen trabajos en Argentina que hablen justamente sobre el manejo de la atrofia muscular espinal tipo 1 en terapia intensiva, y nos pareció de suma importancia para el equipo de salud justamente contar nuestra experiencia siendo un hospital público de tercer nivel, que en realidad también contamos con un equipo multidisciplinario en nuestro hospital que aborda este tipo de pacientes, y además también teniendo kinesiólogos de guardia 24 horas, sabemos que tenemos 24 horas de abordaje de este paciente una vez que se realiza el winning. Por eso el objetivo en realidad del trabajo es reportar la implementación y los resultados de un protocolo de desvinculación de la ventilación mecánica invasiva sugerido por la literatura en un niño con atrofia muscular espinal tipo 1. Antes de contar un poco sobre el paciente, la idea era contarles brevemente cuál es el protocolo de Bush. ¿Sí? Él lo que propone es que para que se realice la extubación de un paciente tiene que cumplir con ciertos criterios, ¿sí? Entre los cuales vamos a encontrar que el paciente sature entre 94 y 95% sin oxígeno suplementario, que realice la terapia de higiene bronquial con el Cofasis por stacking, ¿sí? Y que logre eliminar las secreciones y esos episodios de saturación los resuelva justamente con la asistencia manual de la tos y la terapia de higiene bronquial. Que el paciente no esté hipercápnico, ¿sí? Que esté afebril, que no tenga sedación. El sensorio es fundamental para la extubación de estos pacientes, ¿sí? Que tenga radiografías de tórax que no tengan ninguna imagen patológica, que tenga un buen manejo de la cialorrea, y además lo que él plantea es que el paciente no requiera terapia de higiene bronquial frecuentemente. Los tiempos que él plantea en su protocolo es 1 a 2 aspiraciones y terapia de higiene bronquial cada 8 horas. Otro de los criterios que tiene en cuenta y considera que es muy importante es el monitoreo constante de la oximetría de pulso. Estos pacientes normalmente no tienen arteria y no los vamos a estar pinchando justamente para sacarle un gas, entonces la oximetría de pulso es fundamental para su seguimiento y monitoreo. Y por último, que cuando el paciente sea extubado ventilación no invasiva preventiva, y saber que existen dos posibilidades: que el paciente responda perfecto y que esté en condiciones de irse de alta, y la segunda instancia es justamente que post
posterior a su extubación el paciente fracase, ¿sí? Y requiera ser ventilado nuevamente. Es lo que propone, una vez que el paciente falle, ¿sí? Realizar nuevamente el protocolo de extubación e intentar volver a extubarlo. Y si el paciente en realidad utiliza ventilación no invasiva previo a su internación a terapia intensiva, lo que también él recomienda es extubarlos a su propio equipo, ¿sí? Otro de los criterios también que él plantea en su trabajo es que si el paciente dentro de las 2 semanas de haber comenzado con la ventilación no cumple con los criterios para ser extubado, podríamos empezar a pensar justamente en la traqueostomía. Él en su trabajo, que es un trabajo del 2000, tiene un 80% de éxito en sus extubaciones y además considera que la participación y que la familia esté involucrada en el tratamiento y el abordaje de estos pacientes es fundamental. Por eso ahora vamos a hablar un poco sobre nuestro paciente. Nuestro niño es un niño justamente, hombre de sexo masculino, de 5 meses de edad, lactante hipotónico de bajo peso, con ausencia de sostén cefálico, con tórax acampanado y respiración paradojal, que viene a consulta con el equipo interdisciplinario justamente de enfermedades neuromusculares, quienes por sospecha de atrofia muscular espinal le realizan un molecular para el diagnóstico de la enfermedad. Y a la semana viene a control clínico. Cuando viene a control clínico evidencian en la evaluación que el chico estaba con dificultad respiratoria, se lo deriva a la emergencia, quienes ahí constatan justamente que el paciente estaba desaturando, por lo cual se lo conecta a ventilación no invasiva. Inmediatamente cuando se lo conecta con ventilación no invasiva intercurre con 2 episodios de desaturación y bradicardia, por lo cual se le realiza la intubación orotraqueal, se lo conecta a ventilación mecánica e ingresa a la terapia intensiva de nuestro hospital. A los 4 días de haber ingresado a la terapia, se realiza el diagnóstico de atrofia muscular espinal, se le comunica a la familia el diagnóstico de la enfermedad y el equipo interdisciplinario en realidad de enfermedades neuromusculares lo que hace es comunicarle el diagnóstico y hablar con la familia para ver cuál es la decisión que toman con respecto a las posibilidades de abordaje de este tipo de pacientes, quienes justamente deciden realizar todo lo que sea necesario para que nuestro paciente sobreviva. Por esa razón comenzamos con todos los tratamientos también de la obra social. Nuestro paciente no tenía obra social, por lo cual sabíamos que reciba la droga Spinraza iba a ser muy difícil, o por lo menos íbamos a tardar bastante, así que con el equipo tratante lo que decidimos fue realizar el protocolo de BASH para su extubación. A los 10 días de haber ingresado a la terapia, frente a una estabilidad clínica y cumplir justamente con todos los criterios para ser extubado, se realiza una prueba de respiración espontánea y el paciente se extuba a una ventilación no invasiva, sin oxígeno suplementario, con un equipo intermedio, con una total phase. Lo único que tenía en realidad nuestro paciente en sí es que tenía bastante cialorrea, que logramos manejar más que nada con el posicionamiento y la aspiración, pero eso fue lo único que tal vez con respecto al protocolo que plantea no pudimos en realidad resolver. A los 6 días de haber sido extubado, el paciente comienza con desaturación y bradicardias también, y empieza con mala mecánica respiratoria. Se intenta en realidad sostener esta situación y mejorar justamente su dificultad respiratoria con terapia de higiene bronquial y con la ventilación no invasiva, pero ese mismo día el paciente es ventilado nuevamente. Se habla con la familia y justamente hablamos con el equipo tratante de la terapia y decidimos realizar una nueva extubación cuando el paciente cumpla con los criterios propuestos por el protocolo, por lo cual a los 7 días de haber sido ventilado, ¿sí? Nuestro paciente vuelve a cumplir con los protocolos de BASH, se realiza una prueba de respiración espontánea y se extuba ventilación no invasiva nuevamente, pero esta vez nuestro paciente dentro de las 24 horas de extubación vuelve a ser intubado justamente porque comienza inmediatamente post-extubación con mala mecánica, desaturación, requerimiento de oxígeno y a diferencia de la extubación anterior había comenzado con estridor inspiratorio. Intentamos igual sostenerlo igualmente con terapia de higiene bronquial y ventilación invasiva, pero la verdad es que dentro de las 24 horas ya había fallado su extubación. A los 8 días de esta falla de extubación se realiza la traqueostomía y a los 31 días de haber ingresado en realidad a la terapia y con 2 fallas de extubación, con los trámites para la obra social y sin la posibilidad de tener acceso a la droga nusinersen dentro del tiempo básicamente inmediato o próximo en realidad,
se realiza la traqueostomía con justamente el aval de la familia y haber charlado con el equipo tratante. Con respecto a la discusión de nuestro trabajo, nosotros consideramos que el protocolo de Bach es el más adecuado para realizar la desvinculación de la ventilación y la presión positiva para este tipo de pacientes, y si bien él tiene porcentajes altos de resultados, porcentajes altos en los resultados positivos, ¿no? En los resultados de la extubación y el winning de estos pacientes, la verdad que nosotros, si bien el paciente logró realizar el protocolo, en ambas oportunidades fracasó. ¿Sí? Y con respecto en realidad al protocolo en sí, nosotros lo único que le agregamos fue una prueba de respiración espontánea, que él la verdad es que no la realiza. Nosotros, o sea, la PRE en sí en estos pacientes no es definitoria para justamente la extubación, simplemente la hicimos con el objetivo de ver cuál es la tolerancia que tiene el paciente a la desconexión de la presión positiva, ¿sí? La capacidad respiratoria de justamente tolerar estas desconexiones, con el objetivo de ver también y poder evaluar posteriormente si cuando nosotros tengamos que realizar terapia de higiene bronquial el paciente está en condiciones de tal vez ser desconectado o hay que hacer las desconexiones mucho más rápido que con respecto a otros pacientes, porque tal vez el cough assist y la terapia de higiene bronquial no es lo mismo realizarla tal vez con el tubo que con una máscara, que hay que fijarla mucho mejor. Entonces la realizamos más que nada con ese objetivo. Y las extubaciones mismo las hicimos aproximadamente a las 2-3 horas de haber realizado la PRE. No fue inmediata, con el objetivo también de que el paciente se recupere y no esté fatigado justamente después de la prueba de respiración espontánea. Con respecto a las causas de fracaso de las extubaciones, la verdad es que fue muy difícil determinar las causas, pero creemos y consideramos que la debilidad de nuestro paciente fue una de las principales razones por la cual fracasó. Esta debilidad de los músculos respiratorios, esa tos inefectiva y esa cialorrea constante, creemos que fue uno de los factores de fracaso, y además también el diagnóstico a los 5 meses. Ya en su segunda falla de extubación el paciente tenía 6 meses, y en los pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1, a los 6 meses es cuando se produce un mayor deterioro a nivel de las motoneuronas y apoptosis en realidad celular. Entonces también es un paciente que fue diagnosticado tardíamente. Con respecto también a la ventilación invasiva precoz y la terapia de higiene bronquial, sabemos que y la optimización obviamente de la alimentación para que los pacientes no se fatiguen durante la alimentación, sabemos que mejora la calidad de vida de este tipo de pacientes, pero sin embargo, aunque se realice este tratamiento y este abordaje, la enfermedad es una enfermedad progresiva que va a seguir avanzando, y justamente esa insuficiencia respiratoria la cual se produce en estos pacientes iba a suceder de igual manera. Igualmente, nuestro paciente, previo a ingresar al hospital, tuvo 2 internaciones previas en otra institución con dificultad respiratoria, con requerimiento de oxígeno suplementario, y que nuestro paciente ya tenía en realidad hipotonía de base y nunca fue estudiado justamente por su hipotonía. Tal vez si en esas internaciones se podría haber detectado o pensado en alguna enfermedad neuromuscular, podríamos haber conocido y agarrado justamente este entrenamiento familiar con respecto a la terapia higiene bronquial y esta ventilación con anterioridad, y hasta tal vez poder haber prevenido esta intubación. Con otro de los tópicos la cual discutimos con respecto a este paciente fue la decisión de la traqueostomía, sabiendo que estos pacientes cuando se traqueostomizan pierden el habla y pierden la autonomía de desconectarse del respirador. Entonces, realizar y decidir en realidad la traqueostomía fue una decisión tanto del equipo de la terapia como de la familia, ¿no? Sabiendo que estábamos a mucho tiempo de poder recibir la Spinraza y que ya el paciente había fracasado 2 veces, consideramos que fue el momento oportuno para ya realizar la traqueostomía y comenzar con la ventilación 24 horas. Otro de los tópicos también que estuvimos discutiendo bastante fue la importancia en realidad del personal entrenado. Nosotros, como les decía antes, en el hospital tenemos personal, tenemos kinesiólogos de guardia 24 horas, que estamos, la verdad que todos entrenados para el manejo de este tipo de pacientes, y justamente también entrenados en el manejo de la ventilación no invasiva y en evaluar las sincronías y asincronías de estos pacientes cuando están ventilados. Entonces es fundamental para poder realizar este tipo de protocolos. También justamente nosotros en la terapia
este tipo de pacientes básicamente son nuestros. O sea, obviamente todo se discute y se habla, pero nos consultan un montón y nuestra opinión es fundamental también para tomar decisiones con este tipo de pacientes. Tanto porque nosotros nos encargamos de la terapia de higiene bronquial, como también estamos muy atentos a todo lo que es el weaning y las desconexiones de los pacientes de los equipos. Y justamente con respecto al equipamiento idóneo, a lo que me refiero es que en nuestro hospital tenemos el COFASIS, que es básicamente fundamental para el manejo de este tipo de pacientes, y además equipos que permitan, como les decía antes, la sincronía de este tipo de pacientes, que son pacientes de bajo peso. Y la verdad que el equipamiento que tenemos en la terapia y en el hospital en sí es el adecuado para el abordaje de estos pacientes. Y el último tópico de realidad de discusión es justamente la efectividad del protocolo. La verdad que en un case report es muy difícil decir que justamente es efectivo el protocolo que estamos utilizando. Se podrían realizar trabajos con una muestra mucho más representativa para justamente hablar sobre la efectividad y la eficacia de este protocolo, pero tampoco son pacientes que ingresen mucho a la terapia intensiva. Creo que después de nuestro paciente que ingresó el año pasado el año pasado en noviembre, el próximo AME tipo 1 que está ventilado está hoy en día en la terapia gemela del frente, pero que usaron también el mismo protocolo, pero tenemos 1 o 2 por año tal vez que se ventilan con esta enfermedad, entonces tampoco es tan frecuente ver este tipo de pacientes. Por eso nos parece también de importancia para contar nuestra experiencia. Bueno, con respecto a la conclusión en sí del trabajo, sabemos que el protocolo que utiliza Bash es factible, pero sin embargo nuestro paciente fracasó en ambos extubaciones, requirió traqueostomía y requirió ventilación mecánica 24 horas hasta el día de la fecha. ¿Sí? O sea, claramente después de la traqueostomía perdió la independencia de la desconexión de la ventilación. Bueno, acá les dejamos en realidad que el trabajo fue publicado en noviembre de este año, justamente este mes, en la revista JRPT, así que si alguien tiene ganas de leerlo, ya saben dónde está, y cualquier cosa si no, nos mandan un mail. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones Tatiana y Julia, obviamente Julia Inés, que también la invito a participar de la discusión activando su micrófono. No sé si alguien tiene alguna pregunta para realizar. Si no me equivoco, Tatiana, este fue tu primera publicación, así como autora. Sí, fue la primera vez que escribí algo y se publicó. A mí me interesa que cuentes un poco de qué pensabas que era, porque uno piensa, bueno, uno tiene esa estructura de pensar que cuando termina el trabajo y lo termina de escribir, ya terminó el proceso y después viene como un nuevo tren que hasta creo que a veces es más laborioso y tarda más que el mismo proceso de realización de trabajo científico. ¿Cómo fue tu pensamiento previo, tu prejuicio a ese proceso que pensabas cómo era el proceso de publicación, con las idas y vueltas con los revisores por pares? Contar un poco tu experiencia como autora de un primer trabajo. Y la verdad que yo pensé que iba a ser más fácil, en realidad, y no, fue bastante complicado. El trabajo en sí, dentro de todos lo escribimos bastante rápido, pero es cierto que esa ida y vuelta con los revisores es lo que genera más desgaste. Cada vez que te sugieren algo, vos también tenés que contestar, estando de acuerdo o no, y obviamente muchas veces tu trabajo cambia un montón. Y en realidad, si bien cambia un montón, yo creo que esa ida y vuelta con los revisores justamente hizo que el trabajo sea mucho, o sea, que esté mejor redactado, que sea mucho más específico. Se modificó bastante, pero sin embargo me parece que fue para mejor. Y sí es cierto que a veces es difícil, ¿no? Uno piensa que es más fácil y rápido y de repente son meses de ir y venir con respuestas y en realidad también esperar esas respuestas, ¿no? Pero nada, es una linda experiencia y para comenzar y empezar me parece que es una buena opción. Bien, sí, es verdad, la importancia también creo que es como un trabajo, se podría decir, con la colaboración de los revisores creo que enriquecen un montón el producto final,
publicado. Por eso también yo siempre resalto la importancia de también que los trabajos de investigación se hagan grupales para que los juicios personales de cada uno se puedan poner en equilibrio ahí y mejorar el producto. Como también seguramente lo enriquecieron los revisores. Te quiero hacer una consulta con respecto al protocolo utilizado. ¿Por qué eligieron ese? Si era el único que había en la literatura. Quisiera también que cuentes un poco si ese mismo protocolo implementado en pacientes similares y si fue el mismo resultado que reportás acá, como segunda pregunta. Y también, como última, se me ocurre preguntarte, ¿qué diferencias encontrás en las características tanto del paciente o de la implementación, si capaz hiciste alguna variante, a los resultados de los trabajos publicados por Bach? Porque capaz los resultados de Bach eran tal vez más alentadores que los que vos pudiste observar y constatar en tu práctica. En realidad el protocolo lo elegimos porque nos pareció justamente que era el más adecuado. Bach, en este protocolo no existía la spinraza, el paciente estaba justamente en un momento de evolución de la enfermedad, en sus trabajos en sí, y nosotros hoy en día en Argentina, si bien existe la medicación, nunca extubamos un paciente que haya recibido spinraza. Entonces creo que el protocolo es el más adecuado porque estamos en el mismo momento o situación en la cual estaba él en ese momento. Tal vez la única diferencia es que en el 2000 no existía la Total Face y hoy en día sí, entonces nosotros preferimos extubarlos en vez de la ventilación no invasiva con ventilación nasal, con máscara nasal en realidad, como plantean en sus trabajos. Nosotros utilizamos la Total Face por una cuestión también de sincronía y porque tenemos mejores resultados en realidad, pero los protocolos que existen también hoy en día no difieren tanto de lo que él plantea. La base es esta. Después pueden hacer alguna que otra aclaración, como por ejemplo justamente si el paciente utilizaba ventilación no invasiva previa, que salga con su equipo y con su máscara por un confort del paciente, pero también muchos de esos protocolos lo que dicen es que cuando el paciente comienza justamente con dificultad o no logramos que el paciente se adapte a la ventilación invasiva, recomiendan pasar a Total Face. Y nosotros directamente en realidad los extubamos a la Total. Además, aparte también porque nuestro paciente hoy en día, o sea, justo este paciente fue diagnosticado mientras estaba ventilado en la terapia intensiva, o sea, no se había tomado tampoco una decisión de qué se iba a hacer con él antes de la ventilación. Entonces, también por eso hicimos esa pequeña tal vez modificación con respecto a la extubación y a la ventilación no invasiva. ¿Cuáles son las otras preguntas? No, la otra pregunta que yo te quería hacer era si el mismo protocolo fue implementado en otro paciente similar y si tuviste el mismo resultado de fracaso o no sé. Sí. Igual me dijiste que son pocos los pacientes con estas características. Son pocos, sí. Tal vez esta pregunta la puede contestar más Juli, porque yo en realidad entré a la terapia hace un año, así que tal vez ella tiene más experiencia en realidad en la extubación en sí y el weaning de estos pacientes. ¿Dónde está el teléfono? ¿Está prendido? Sí, está prendido. Me ha parecido. Bueno, no aparece Juli. No, puede ser que no se haya escuchado. ¿Hola? Bueno, si no, la última, ¿Se la que te escucha? decía. Sí, ahí se tiene que escuchar. Pasa que Julia parece que no se escucha. A Julia no la estamos escuchando. Claro. Bueno, no importa. Bueno, en realidad también, o sea, Rondo, por ejemplo. claro, la extubación de estos pacientes es complicada, también depende mucho de que haya decidido la familia, si la familia decidió volver a ventilarlo nuevamente o no, o justamente tener un cuidado paliativo y que el paciente se extube y que siga la evolución en realidad de la enfermedad. A los chicos, previo al ingreso ya en la terapia, les había pasado que habían extubado una atrofia muscular espinal tipo 1, que la familia había decidido no volver a ventilar, la extubaron a ventilación no invasiva y la verdad que el paciente estuvo bien y no volvió a requerir ni ser ventilado, aparte que la familia había decidido que no, pero tenía 3 meses. Entonces también la edad en la cual se realizan estos protocolos es fundamental para también
justamente lo que yo les decía antes, el tema de que a los 6 meses es el mayor deterioro a nivel muscular. Entonces no es lo mismo tal vez extubar a un paciente AME tipo 1 con 3 o 2 meses que con ya 6 meses y no haber tenido un tratamiento previo. Entonces eso es fundamental. Y justamente también depende de esto, o sea, que haya decidido la familia con respecto al manejo. O sea, si la familia decidió que la extubación sea, o sea, paliativa y con confort y que no se va a volver a ventilar, también a veces los pacientes se extuban y siguen ese camino. Entonces, si me preguntas si fallan, y la verdad es que sí, tal vez lo volverías a ventilar. Son pacientes muy difíciles y también, como les decía antes, tenemos 24 horas de guardia en el hospital y podemos abordarlos y trabajarlos las 24 horas. Pero también son pacientes que se fatigan mucho. Entonces, vos lo podés trabajar, pero también tenés que tener el ojo para darte cuenta que el paciente se está cansando y que ya no puede darte más. Entonces, a veces uno los deja hasta para que descansen. Entonces, son muy pendientes en realidad del fracaso. Tienen muchas chances de fracaso. Uno ya lo sabe en el momento en el cual se ventila, que va a ser dificilísimo poder extubarlo y a veces te va bien y a veces mal. Para definir en realidad un winning exitoso en este tipo de pacientes con enfermedades neuromusculares, está descrito en realidad que es una semana. Y vos tal vez en un paciente común lo definís entre las 48 y 72 horas, considerás si fracasó o no la extubación. Acá es una semana y la verdad que en esa semana puede fracasar. Así que son muy difíciles. Sí, mi pregunta era tal vez también sobre si realmente este paciente representa o es representativo de la serie de Bach, ¿no? Si tiene las mismas características Y como en para realidad, sí. poder pensar, tal vez no se puede, obviamente, por las características metodológicas, pero pensar, bueno, ¿qué diferencia tenía este paciente que fracasó y no nos fue como esperábamos según lo reportado por literatura de Bach? No sé si ustedes pudieron identificar, bueno, este chiquito tenía una característica tal vez diferente a esa serie o a las series de Bach que podría haber sido una de las posibles causas del fracaso, o tal vez es capaz de representativo y bueno, fue el resultado. Sí, no, en realidad no encontramos algo distinto con respecto al resto de los pacientes. ¿Por qué fracasamos? La verdad es que esa es una de nuestras debilidades de trabajo. No podemos llegar a determinar con certeza cuál fue la razón del fracaso y creo que no es, o sea, al no ser representativo de los resultados justamente de Bach, no sé qué estamos haciendo mal o qué podríamos hacer en realidad distinto, porque justamente o sea, vos lees el protocolo y decís, bueno, es bastante simple, pero la verdad es que la experiencia que tuvimos de extubar a AMES, la mayoría acá por lo menos nos fue mal. Pero bueno, tal vez tampoco tengo la experiencia para decir nos va mal en todos, ¿no? Claramente no nos va mal en todos, pero es la mayoría en la que nos va mal eh, y, y en algunos que nos va bien. Pero creo que nuestros resultados no son representativos a los que él plantea y habla en sus reportes. Y nuestro paciente no encuentra diferencias con respecto. Sí, tal vez la diferencia es que allá el diagnóstico es precoz, que comienzan con la terapia de higiene bronquial, la familia tiene manejo de la terapia de higiene bronquial, de la ventilación invasiva y del paciente. Entonces, acá, tal vez si el paciente fue diagnosticado durante la internación, la mamá recién está aprendiendo las terapias de higiene bronquial, recién está aprendiendo el manejo de la ventilación, entonces eso tal vez es una pata floja con respecto a los pacientes que él tiene en sus trabajos, pero me encantaría saber qué estamos haciendo distinto como para también mejorarlo y tener otros resultados. Sí, difícil, por un lado, la poca frecuencia de esta patología y este contexto, como para estudiar tal vez eso, y también que en estos pacientes crónicos, a diferencia del agudo, los criterios de falla son como tal vez un poco más, se prolongan un poco más y entran ahí múltiples e infinitas etiologías factoriales, ¿no? Por lo tanto, se hace tal vez cada vez más difícil poder identificar cuál fue la causa de un fracaso, porque hay millones de posibles causas.
Bueno, Tati, te paso a preguntar algunas preguntas que dejaron acá. Graciana, muy buena presentación. ¿Qué equipo y qué interfase de BNI utilizaron? Nosotros en el momento de la extubación decidimos extubarlo a un equipo intermedio, lo extubamos con un Trilogy 202 y con una interfaz TotalFace XS. Y la verdad que a los 3 días él estaba estable, había comenzado con algunas desconexiones de 1 hora, 2, dependiendo un poco de la mecánica y estando muy encima de él. Y en ese momento le habíamos pasado un Stellar 150, que la verdad que el Stellar lo ventilaba muy bien. Así que a los 2-3 días habíamos pasado un Stellar 150, manteníamos la interfaz Total Face, XS también, por el tamaño en realidad de él. Y bueno, a los 6 días, nada, termina siendo ventilado. Y en la segunda extubación utilizamos el mismo equipo, el Trilogy 202, con una interfaz también Total Face. Bien, te pregunto la segunda pregunta acá. La licenciada Fernanda Testoni pregunta y felicita primero a las chicas. ¿Y les parece que la falta de entrenamiento previo a la familia podría haber sido un condicionante del fracaso? Yo creo que sí, porque tal vez cuando él comenzaba con dificultad respiratoria y si vos no estabas ahí, tal vez esos 10-15 minutos que tardás en llegar y si no estás en la terapia son fundamentales y sabés si la familia hubiese tenido el manejo, podría haber hecho ellos la terapia de higiene bronquial y no que él comience con esa dificultad y que le genere la bradicardia y desaturación. Creo que el entrenamiento de la familia, si bien nosotros estábamos entrenando, ella todavía no hacía las cosas solas, siempre las hacía con nosotros y si hubiese estado entrenada previamente, creo que podría haber sido otra situación, ¿no? Me parece que sí que es fundamental. Bien. Acá Gustavo comenta que el proceso de retirada de la vinculación de la ventilación mecánica es una de las cosas más estudiadas en la literatura médica, crítica, pero sigue siendo bastante artesanal, más en este tipo de pacientes. Felicitaciones para ustedes de parte de él. Acá Julia apareció, Julia Inés, comenta diciendo que igualmente eso lo limita el uso de una máscara Total Face. A la familia le sería más fácil, perdón. Sí. Igualmente eso. Sí, que a la familia le sería más fácil usar la nasal para justamente la higiene bronquial y la aspiración de las secreciones. Sí, sí, tiene razón. Bien. Bueno, yo de mi parte no tengo más preguntas. No sé, ahí los participantes si quieren comentar algo. Si no, vamos dándole el cierre a este segundo día de las jornadas científicas. Bueno, muchas gracias Tatiana y Flor por estar ahí presentando estos lindos trabajos que hicieron durante el año. Y bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Aviso, bueno, nos vemos de vuelta nuevamente para el tercer día, el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana. Así que bueno, los esperamos, ya les va a llegar la difusión del link de acceso. Que tengan muy buena semana.